La iglesia no es perseguida porque no tiene nada que perseguir. La Biblia dice, todos los que quieran vivir piamente, no dice creer piamente, todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esta cita del Espíritu de Profecía la encontramos en El Conflicto de los Siglos, página 52. Escuchen bien. ¿Por qué todavía la iglesia no es perseguida? Damos muchas excusas y muchas razones y muchos pretextos y muchas explicaciones. Pero verdaderamente, hermanos y hermanas, hay un solo motivo. Solo uno. Y la sierva de Dios, como siempre lo hace, de una forma clara y diáfana, sin darle vueltas al palo, dice lo siguiente: otro asunto hay de más importancia aún que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. Hay algo que debe llamar la atención de las iglesias de hoy. ¿Qué es? Escuchen. El apóstol Pablo declara que todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y ahora viene una pregunta. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Noten la respuesta. El único motivo. ¿Cuántos motivos hay? ¿20? ¿15? ¿10? ¿2? No. Yo entiendo que la palabra único significa uno, one. En inglés la palabra only. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. Y sigue diciendo, la religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y luego da una promesa: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Ahora no estoy diciendo que debemos tener un reavivamiento para que nos persigan. Estoy diciendo que debemos tener un reavivamiento y nos perseguirán. ¿Es diferente eso? Algunos tienen un complejo de persecución y buscan la persecución. Pero aquí no está hablando de buscar persecución. Aquí está hablando claramente de vivir piamente en Jesús, y el resultado ineludible y automático es la persecución. Ahora, en esta tarde, en los pocos minutos que quiero tomar, y no los voy a tener mucho tiempo porque yo sé que ustedes están ansiosos de llegar a su casa, al igual que yo, quiero compartir con ustedes algunas profecías e historias bíblicas que ilustran el principio que acabo de mencionar. Y obviamente no podemos leer todos los versículos. Nada más voy a hacer referencia, y que espero que ustedes estudien lo que voy a compartir con ustedes, porque es muy importante. Lo que más necesita la iglesia, hermanos y hermanas,
es el poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos más métodos. No necesitamos estar peleando sobre si debemos ordenar mujeres o no. No debemos estar peleando sobre si debemos usar joyas o no. Porque cuando tendremos el Espíritu, las joyas saldrán volando. No debemos estar peleando si está bien tomar Coca-Cola o no. Porque cuando venga el Espíritu Santo, la Coca-Cola saldrá caminando de la nevera. Peleamos sobre cosas pequeñas, sobre cosas insignificantes, y nos dividimos. Y tenemos riñas y el diablo dice, amén, puedo continuar mi siesta. Cuando la iglesia duerme, el diablo duerme. Cuando la iglesia se despierta, el diablo se despierta. Créanlo o no. Ahora quiero compartir con ustedes en esta tarde 4 ejemplos bíblicos del versículo que leímos al comienzo del tema en esta tarde. Todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y vamos a ver por qué no hay persecución en la iglesia. Ustedes notaron que la sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos que cuando se reavive la piedad de la iglesia, ¿qué? Primitiva, vendrá la persecución. Ahora, hablemos un momentico de la iglesia primitiva. Y como les dije, solo les voy a dar los ejemplos para que ustedes estudien. ¿En qué condición se encontraban los discípulos antes del día de Pentecostés? Antes de que llegaran al aposento alto. La última semana que pasó Jesús en el planeta Tierra, ¿cómo se encontraban? Divididos y peleando. ¿Verdad? ¿Llenos de qué? De suficiencia propia y de orgullo. Cuando Jesús dice, difícilmente llegarán los ricos al cielo, Pedro dice, pero nosotros somos pobres, te hemos seguido, ¿qué recompensa tendremos? Y luego en el mismo camino a Jerusalén, 2 discípulos discutían, ¿quién va a ser el mayor? Y viene la mamá y le dice, Señor Jesús, te quiero hacer una petición por mis hijitos. Cuando entres en tu reino, ponme a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los demás discípulos, bueno, tendrán que ocupar otro lugar. Pero dale aunque sean mis hijitos los puestos más importantes en el reino. Estaban con riñas y peleas, llenos del yo, temerosos de perder su vida. ¿Recuerdan a Pedro? ¡Ja! Nunca te negaré. Pero cuando llegó la hora de la prueba, ni hablar, sálvese quien pueda. Salió corriendo. Mis hermanos, hay un punto muy importante. Y es que Dios no puede llenarnos de su Santo Espíritu sin que antes seamos vaciados de nosotros mismos. Porque Dios no llena algo que está lleno. Dios llena un vaso que está vacío. La primera condición es cumplir con lo que pasó los 10 días que estaban los discípulos en el aposento alto. Eso es lo que ineludiblemente tiene que suceder antes de ¿qué? Antes de que Dios pueda derramar su Santo Espíritu. ¿Y qué pasó durante esos 10 días? Gracias. ¿Qué pasó durante esos 10 días? ¿Oraron mucho? ¿Estudiaron mucho? ¿Sacaron el televisor y vieron As the World Turns? ¿Qué hicieron? Fueron completamente vaciados del yo. Tan vaciados que ya las posesiones que tenían las regalaban. No decían ser suyo lo que era suyo. ¡Qué cambio! Y luego ustedes saben qué pasó cuando se cumplieron las condiciones. Cuando fueron vaciados del yo en esos 10 días de preparación, cayó con poder, ¿qué cosa? El Espíritu de Dios.
En el capítulo 1 están preparándose, vaciando el yo, llenándose de Cristo y del Espíritu, todavía no del Espíritu Santo, pero de Cristo. En Hechos 2 son llenos del Espíritu Santo. Recuerden que Jesús derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos 2 veces. ¿Han notado ustedes eso? Antes de que Jesús muriera, sopló y le dio a los discípulos el Espíritu Santo. Oh, entonces le dio el Espíritu Santo antes del Pentecostés. Sí, porque necesitamos el Espíritu Santo para vaciarnos y luego lo necesitamos para llenarnos. Eso es lo que dice la sierva de Dios. Y cayó el poder en el día del Pentecostés. Capítulo 2, ven, el capítulo 1, preparación. Capítulo 2, poder del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa en el capítulo 3? Va a parar Pedro a la cárcel. Y azotan a Pedro y a Juan. ¿Sí o no? ¿Por qué fueron perseguidos? Porque habían recibido el Espíritu Santo. ¿Y por qué recibieron el Espíritu Santo? Porque así habían sido vaciados ¿de qué? Vaciados del yo. Vaciados de sí mismos. ¿Por qué la iglesia no es perseguida? Me atrevo a decirlo. ¿Por qué la iglesia no es perseguida? Oh, porque Dios es misericordioso con nosotros. La iglesia no es perseguida porque no tiene el Espíritu Santo. Ay, 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 me metí ahora yo en problemas. O tiene, digamos mejor para suavizarlo, tiene muy poco Espíritu Santo. Y tiene poco Espíritu Santo porque hay mucha mucha suficiencia propia. Y Dios no nos puede confiar el poder, al menos que tengamos el carácter. Díganme ustedes, ¿sería peligroso para alguien tener el poder de hacer obras de omnipotencia sin tener el carácter de Jesús? Óigame, cosa seria. Si no tenemos el carácter, Dios no nos confía el poder. Y noten que después que reciben el Espíritu Santo, predican con poder y el resultado inmediato es persecución.